Seguimos con este tema, en manos de un Dios vivo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy, hermano, traigo un mensaje muy poderoso que he titulado No pases el torrente de Cedrón. Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 y 2, y después nos pasamos del verso 36 al 46. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 y 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y le empieza a dar algunas recomendaciones y algunos asuntos que quedaron pendientes. Y luego se pasa conmigo hasta el verso 36, y un asunto pendiente era precisamente el caso de Simeí. Y dice el verso 36: después envió el rey, refiriéndose ahora a Salomón, e hizo venir a Simeí, o Simei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Vamos a hacer una pequeñita oración. Pónganme en las manos del Señor para que el Señor nos ayude y nos dé libertad para traer este mensaje. Señor, le damos muchas gracias. Nos des la oportunidad de alabarle, de glorificar su nombre. Nos hemos gozado en este hermoso culto, maravilloso culto, las alabanzas, los cánticos, su presencia. Ahora bien, Señor, yo le ruego, le imploro y le suplico que usted me respalde, que usted me ayude, que usted me dé ideas, que usted, Señor, sea el que hable en lugar de que yo lo haga, para que esta palabra que va a salir sea de edificación y de bendición para todos nosotros los que vamos a estar escuchando, Señor, y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Ayúdenos, Señor, para mantenernos fieles, Señor, porque sabemos que usted es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, pero también es un Dios justo, un Dios que no va a tolerar el pecado de nadie, Señor. Así que ayúdenos, Señor, para arreglar nuestras vidas, para ponernos a cuentas para contigo, Señor, y permanecer fieles hasta el toque de la final trompeta y poder ser levantados, Señor, y estar para siempre contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Listos, mis hermanos? Amén. Ocupen su lugar en el nombre de Jesús. No pases el torrente de Cedrón. Hoy, hermano, continuamos con este lema que tenemos en manos de un Dios vivo. Y hemos estado hablando, hemos estado diciendo que con nuestro Dios no se juega.
Porque nuestro Dios no es un juguete de nadie. Nuestro Dios es un Dios soberano, poderoso, justo. Y aunque es un Dios lleno de amor y de misericordia, hermano, Él no va a tolerar el pecado de nadie. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 10, versículo 31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, el propósito de todos estos mensajes que vamos a estar hablando a lo largo de este mes es que nos volvamos a Dios con urgencia. Y me parece bien hablar hoy de este siervo llamado Simeí, pariente de aquel hombre que fue el rey de Israel, el primer rey de Israel, llamado Salomón, de la tribu de Benjamín. Simeí, hermano, significa famoso. Este hombre fue bien conocido porque él maldijo al rey David cuando el rey huía de su hijo Absalón. Cuando Absalón, hermano, se había sublevado y se había propuesto en su corazón arrebatarle el reino a su padre, el rey David. Y según la Biblia, en Éxodo 22, 28, después lo lee usted en su casa, maldecir a un rey, hermano, era una ofensa capital. Y para, hermano, entender y hacer la aplicación y comprender este sermón que yo quiero traer, y que comprendamos que no debemos de estar jugando con nuestro Dios, me es necesario explicar esta historia, hermano, que se dio entre el rey David y su hijo Absalón o su familia. Porque esta situación de la que vamos a estar hablando hoy, hermano, inició en el corazón de David. Una guerra, hermano, que inició dentro de la vida de David y que se extendió hacia sus hijos, se extendió hacia su familia, y después esa guerra se extendió hacia todo el reino de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice que David esa vez no salió a la batalla y se había quedado en la casa real. Y desde el terrado, hermano, se asomó y vio a una mujer bañándose. Era Betsabé. Yo siempre he dicho, hermano, que cuando nosotros no estamos trabajando en la obra de Dios, entonces el enemigo nos ve desempleados y entonces el enemigo nos pone a trabajar a nosotros. Y dice: mira, no estás trabajando para Dios. Bueno, yo tengo mucha chamba que darte. Y en ese descuido de David, él vio a aquella mujer Betsabé, la mujer de Urías Eteo, la mandó llamar, la tomó, durmió con ella, y aquella mujer, hermanos, quedó embarazada. Y al darse cuenta David de que esta mujer había quedado encinta, manda cartas a Joab, el capitán, y le dice: pon a Urías Eteo en lo más recio de la batalla, y cuando esté la batalla feroz, huyan todos y déjenlo solo para que muera. Y dice la palabra de Dios: y así murió Urías Eteo. Y el capítulo 12 del mismo segundo libro de Samuel, hermano, nos dice que Natán, aquel profeta cortesano, le hace ver a David, hermano, que Dios había visto su mal proceder y que Dios conocía su pecado. Y Natán, hermano, le profetiza a David y le dice que la espada de Dios no se iba a apartar de su casa. Y a partir de ahí, hermano, inicia una desgracia, una crisis en la familia de David, una crisis espiritual, una crisis moral. Porque la Biblia nos empieza a decir que Amnón, hijo de David, se enamora de su hermana Tamar, hija de David. Y Amnón, hermano, dice la palabra de Dios que la secuestra, la deshonra, la viola. Y cuando se entera Absalón que su hermano Amnón violó a su hermana Tamar,
Absalón, hermano, no se quedó a gusto y mató a su hermano Amnón. Y debido a esto, Absalón huye de Jerusalén por 3 años, porque David, su padre, estaba muy enojado con él. Pero dice la Biblia que después de 3 años, Absalón regresa nuevamente a Jerusalén, pero David, hermano, no quiso recibir a su hijo Absalón. 2 años duró, hermano, Absalón en Jerusalén, queriendo ponerse a cuentas con su padre David, y David sin querer ver a su hijo. Es decir, ya iban 5 años. Los 3 que estuvo ausente Absalón, los 2 que estuvo ahí en Jerusalén, y ya habían pasado 5 años desde la muerte de Amnón, y David no había perdonado a su hijo Absalón. Y después vemos, hermano, que Joab trata de arreglar por ahí una reunión de reconciliación entre el rey David y su hijo Absalón, pero fue una reconciliación muy superficial. Porque sale el rey David, ve a su hijo Absalón, le da un beso en la mejilla, se da la media vuelta y se va. Esto, hermano, provocó la ira en Absalón. Y sintió él que tenía que rebelarse en contra de su padre David. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, que Absalón se empezó a hacer de carros y de hombres valientes que corriesen delante de él. Y ese mismo capítulo dice que Absalón, hermano, empezó a robar el corazón de todo el pueblo y empezó a fungir como juez y empezó a arreglar los asuntos del pueblo. Y vean lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del verso 4 al verso 6. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y miren, hermano, lo que les decía del verso 7 al verso 12, porque así, hermano, pasaron 4 años haciendo esto él. O sea, ya eran 5 años, más 4 años él hablando con todo el pueblo, preparándolos y ganándoselos para cuando él arrebatara el reino a su padre David. Y del verso 7 al 12 dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilón, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahitofel, hermano, había sido un fiel consejero del rey David, y dice la palabra de Dios que sus consejos eran bien confiables. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, a qué grado eran tan confiables los consejos de Ahitofel. Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, debido a esta traición,
Yo creo, Aitofel, hermano, vio que David estaba envejeciendo. Y yo creo que Aitofel dijo, es momento de irnos preparando para un nuevo rey. Y lo traicionó. Y debido a esta traición, hermano, David tuvo que huir. Porque la Biblia dice que David, hermano, tenía muchos enemigos. Y sufrió, hermano, muchas cosas al igual que nosotros. Y por eso él escribe allá en el Salmo 57, del versículo 1 al 3, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas yo me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. O sea, David, hermano, tenía muchos enemigos y pasaba muchas pruebas y muchas adversidades, al igual que usted y que yo. Entonces, cuando ya se hizo la conspiración poderosa, miren lo que David tuvo que hacer ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del verso 13 al 16. Dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Verso 30 al 31. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Si se da cuenta, hermano, aquí el rey David hizo una oración sencilla, una oración corta, pero era una oración, hermano, poderosa. Porque aquí, hermano, en este punto ya David se había humillado delante de Dios. Por eso dice el verso 30, hermano, que subió la cuesta de los olivos llorando. Su oración, hermano, ciertamente fue breve, pero fue una oración poderosa. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Usted, hermano, también puede hacer una oración poderosa y breve. Porque quizás usted vino hoy con problemas de salud, con problemas en la casa, con problemas en el matrimonio, con problemas económicos, qué sé yo. Pero yo creo que usted, hermano, tiene toda la autoridad para decir: entorpece, oh Jehová, entorpece, oh Señor, ese problema matrimonial. Alguien alabe el nombre del Señor Jesús. Entorpece, oh Jehová, ese problema de salud. Entorpece, oh Jehová, ese problema con mi hijo, ese problema económico, ese problema espiritual, ese problema moral. Quizá, hermano, hoy alguien vino con un problema muy grande. Y quizás ese problema grande no te deja alabar. Quizás ese problema muy grande no te deja adorar. O quizás ese problema muy grande no te deja servir a Dios como quisiera servir al Señor o como Él se merece. Y quizás, hermano, al igual que David, sientes que vas subiendo la cuesta de los olivos y llorando. Pero hoy, hermano, en este altar tú le vas a decir al Señor con fe: entorpece, oh Jehová, el camino del enemigo, el plan del enemigo. Entonces la Biblia dice, hermano, que todos los que le acompañaban a David y David pasaron por Bahurim.
Y miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 16, del verso 5 al 13. Ya nos estamos acercando a lo que quiero llegar, hermano. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 17, Aitofel, hermano, le da un consejo bien acertado a Absalón y le dice: en la noche toma 12,000 hombres y ve en busca de David y mátalo a él y mata a todos los que están con él. Acaba con él y toma el reino de Israel. Pero David, hermano, ya había mandado a Usai. Usai, hermano, era un amigo cercano de David. Y Usai, hermano, era un espía de David, que estaba entre el grupo de Absalón para que diera un consejo contrario a Aitofel. Aquí en este punto ya Usai, hermano, se había ganado la confianza de Absalón. Y cuando Usai escucha el consejo de Aitofel, Usai, hermano, ayudado por el Señor Jehová, le dijo: ¿sabes qué, Absalón? No sigas el consejo de Aitofel. Tu padre es un hombre experimentado en la guerra. Él conoce muy bien las cuevas, él conoce muy bien todos esos caminos cuando huía de Saúl. Y si llegan a caer algunos de los tuyos, se va a decir: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Entonces, hermano, Absalón no prestó oído al consejo de Aitofel y escuchó el consejo de Usai para que Jehová, hermano, hiciera venir el mal sobre Absalón. Y miren lo que pasó con Aitofel, hermano, cuando no fue escuchado su consejo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 23, cuando no se oyó el consejo, miren lo que hizo este hombre. Dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Cuando en casa, hermano, nosotros leamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, David, hermano, sabe que su hijo Absalón ha reunido suficiente gente, suficientes hombres, y sabe que tiene, hermano, que haber una guerra. Y sabe David que tiene que pelear contra su propio hijo. Y dice la Biblia que la batalla se dio en el bosque de Efraín,
donde murió ahí su hijo Absalón. Y de regreso de la batalla, yo quiero que usted vea lo que pasó cuando ya, hermano, David confirma su reino nuevamente. Y vea el caso de Simeí, hermano. Lea en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 16 al 22. Ya llegamos al punto donde yo quiero llegar. Miren lo que dice. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. El rey David, hermano, tuvo misericordia de Simeí, hermano, por esta maldición que le había arrojado. 2 veces. La primera, cuando Abisai le dice: déjame, le corto la cabeza, y le dice: no le hagas daño, porque quizá el Señor lo mandó que me maldijera, pero yo le voy a rogar al Señor que las maldiciones se conviertan en bendiciones para mi vida. Gloria a Dios. Y cuando vienen de la batalla, hermano, Simeí se da cuenta que había cometido un error y le dice: discúlpame, he pecado, no guardes nada en tu corazón. Y por segunda vez el rey David tuvo misericordia de Simeí. Déjalo que me maldiga, porque quizá Dios mandó que me maldijere. Pero esas maldiciones Dios las va a convertir en bendición para mí. ¿Cuántas veces, hermano, hay gente que nos maldice, que no nos quiere, que habla mal de nosotros? Yo a mucha gente me ha tocado, hermano, que me han maldecido o me han dicho cosas que no están bien. Pero me ha tocado, hermano, orarle a Dios y decirle: Señor, permite que todas esas maldiciones se conviertan en bendición para mi vida. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos como Simeí? A falla y falla. Y Dios nos perdona una y otra vez. Y se nos hace costumbre, hermano, estar pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Y decimos que al cabo Dios tiene misericordia de nosotros, que al cabo Dios me perdona, que al cabo tengo un Dios que es muy bueno. Y si es cierto, hermano, tenemos un Dios que es muy bueno, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios lleno de misericordia, pero también tenemos un Dios que es santo, que es justo, que es soberano, que es poderoso. Y también la palabra de Dios dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que no juguemos con Dios. Mejor hagamos como dice Hebreos 12:28. Dice: tengamos gratitud
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Cuando David estaba a punto de morir, hermanos, y que estaba por traspasar el reino a su hijo Salomón, en esa transición le dejó varios asuntos pendientes, varios asuntos por resolver. Pero entre esos asuntos pendientes por resolver estaba el caso de Simeí, aquel hombre que lo había maldecido. Y Salomón, hermano, lo manda a llamar. Y allí usted, hermano, en la palabra de Dios vemos el primer arresto domiciliario. Estos arrestos domiciliarios, hermano, se dan para ciertas personas y les ponen por ahí un sensor en el pie para que no salgan a tal distancia. Y así estaba Simeí, hermano, con un arresto domiciliario. Y Salomón le da una tercera oportunidad de vida. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 36, le dice: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra. Y el verso 37 dice: porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. A Simeí, hermano, le pareció bien esa palabra dicha por Salomón, y duró muchos días ahí en Jerusalén. Pero pasados 3 años, 2 siervos de Simeí, hermano, huyeron de la casa de Simeí. Y Simeí, hermano, ensilló, enalbardó su asno para irlos a buscar, y traspasó los linderos y traspasó la frontera y cruzó el torrente de Cedrón. Simeí cruzando el torrente de Cedrón, hermano, es más que un dato geográfico. Es un acto simbólico de desobediencia. Porque, hermano, mientras Simeí permanecía dentro del límite, dentro de las fronteras, hubo gracia para con él. Pero cuando este hombre cruzó, hermano, se salió de la cobertura de la palabra del rey, y entonces le vino el juicio. Esto que he tratado de decir, hermano, es que no podemos salirnos de la voluntad de Dios. No podemos salirnos de los linderos de la doctrina apostólica, de la fe del evangelio, de la cruz de Cristo, que nuestro Dios ya nos enmarcó, porque saliendo de ahí salimos de la protección de Dios. Saliendo de ahí vienen los juicios. Porque sepa una cosa, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El torrente de Cedrón, hermano, representa ese límite santo. Es un límite santo que Dios ya estableció para nosotros, sus hijos y sus hijas. Simeí, hermano, por su propia decisión, él fue consciente que no debía de cruzar ese límite, pero él lo cruzó. Él se colocó, hermano, fuera del espacio donde la gracia, hermano, lo guardaba, lo abrazaba, donde la gracia abundaba. Entonces, Simeí, él no murió por cruzar el límite del torrente de Cedrón, sino por cruzar el límite espiritual. Y así, hermanos, hoy está pasando en estos días. Al principio muchos están cruzando el torrente de Cedrón y piensan que Dios no ve, y vuelven a Jerusalén.
y vuelven a cruzar el torrente de Cedrón. Y al principio se sienten mal, pero después, hermano, se acostumbran a hacer lo malo. Al principio se les sale una mala palabra y dice: Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero después, hermano, vuelven a hablar como hablaban antes de convertirse a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchos piensan que ya Dios ya no los ve. Y están cruzando el torrente de Cedrón y vuelven a Jerusalén como si nada. Hay, hermano, pequeñas decisiones que parecen no ser tan importantes, pero lo son. Porque a mí la Biblia me dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso, hermanas y hermanos, no abusemos del amor, no abusemos de la misericordia, no abusemos de la paciencia de nuestro Dios, porque Él es fuego consumidor. Y ciertamente, hermano, el poder de la sangre de Jesucristo es grande. Sigue limpiando todo pecado. Tiene poder la sangre de Jesús para limpiar todas nuestras maldades, todos nuestros hierros, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda nuestra amartía. Pero no tomemos la sangre de Jesucristo y su gracia como pasaporte para pecar. Un pasaporte para salir del torrente de Cedrón y regresar cuando queramos a Jerusalén. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Porque la gente dice: es que ya no se manifiesta el Señor en la iglesia. ¿Qué está pasando? Si antes la primera iglesia había muchos milagros, muchas conversiones, había sanidades, había un despliegue del poder de Dios, no había enfermo que no se levantara, que no sanara, no había demonio que no saliera. Sí, pero la primera iglesia no salía del torrente de Cedrón. La primera iglesia se mantenía y guardaba los preceptos que el Señor Jesús había dejado. Y hoy no queremos pagar el precio. Es más fácil buscar otros lugares donde se cante y se hable bonito, y haya luces, y haya humo, y haya buena música, y haya buen ambiente. Pero que me den chance de salir del torrente de Cedrón y volver cuando yo quiera, y servir a Dios como yo quiera, y hacer lo que más me guste, y vivir como a mí me dé la gana. Pero así nunca ha sido, así nunca es, y así nunca será. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No hagamos eso, hermano. Porque como dije, el Señor no es un juguete de nadie. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y hasta hoy yo no he conocido a alguien que se haya burlado de Dios y haya sobrevivido a una burla. A menos que se arrepienta de corazón. Porque muchos se burlan de Él, pero son ignorantes. Y por eso dice el apóstol Pablo, diciéndole a aquella gente ignorante, le dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Él le manda a todos los hombres del mundo que se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque nuestro Dios sabe cuando el hombre actúa por ignorancia. Pero usted y yo, hermano, ya conocemos la palabra de Dios. Y dice la Biblia: mejor hubiera sido que no hubieras conocido el camino santo.
Pero les ha acontecido lo que dice el mero proverbio. Ay, Señor, eso sí no lo quiero decir. El perro se volvió a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Dios nos guarde, hermanos. No crucemos el torrente de Cedrón, porque cruzándolo hay muerte de aquel lado. Mantengámonos adentro de la doctrina. Alguien alabe el nombre del Señor. Mantengámonos adentro de la palabra, adentro del evangelio. Que no te llamen la atención otras cosas divertidas, pero que te sacan hacia el torrente de Cedrón. Mantente adentro de los linderos, porque ahí hay gracia, ahí hay vida, y saliendo hay muerte. No hagamos de las cosas de Dios un chiste. No retemos a Dios, hermanos, porque aunque sus juicios tardan, pero queramos o no, un día llegan. Y eso pregúntele a Simeí, porque con la muerte de Simeí, la maldición que arrojó sobre David, la maldición que arrojó sobre su progenie, la maldición que arrojó sobre sus generaciones, esa maldición iba también sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí proviene Cristo. Es progenie del rey David. Y cuando Simeí muere, aquella maldición fue completamente eliminada. Y gracias a la sangre del Señor Jesucristo, gracias a una cruz, gracias a 3 clavos, tenemos usted y yo salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. No juegue con Dios no se juega, hermanos. Si usted ya se acostumbró a estar jugando con Dios, déjeme le digo que si usted está vivo es gracias a la misericordia de Dios, y que el Señor te está dando una oportunidad como a Simeí, otra oportunidad como Simeí, otra oportunidad como se la dio Salomón. Pero no se burle de Dios, porque nuestro Dios es un Dios real. Él no es un diosecito de esos hechos de yeso, de madera, ni de metal, ni de piedra. Él tiene ojos y sí ve. Él tiene oídos y sí oye. Él tiene boca y sí habla. Él tiene manos y sí palpa. Él tiene pies y sí camina. Él se está moviendo de hecho aquí en este lugar, porque Él es un Dios vivo. Si se hubiera quedado en la cruz pendiente, como otras iglesias lo quieren tener todavía pendiente en el madero, Él no se quedó en la cruz. Si se hubiera quedado en el cementerio, en el camposanto, no importaría. Hasta yo le diría: vamos a hacer una carnita asada el sábado y a divertirnos y a tomar. Pero ¿qué creen? La muerte no lo pudo retener. Entonces otro gallo nos canta, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que sí ve, un Dios que se mueve, un Dios, hermano, que analiza todo lo que hacemos, todos los caminos del hombre. No se le va nada. A nosotros se nos pueden olvidar los pecados que hacemos, las palabras que decimos, las ofensas, cómo ofendemos al Señor, pero a Él no se le ha olvidado absolutamente nada. Por eso qué hermoso cuando aquel día, ¿cuántos recuerdan aquel día, hermano, que fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo y que fuimos completamente sumergidos? Y gracias a ese bautismo fuimos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y borró todos nuestros pecados,
borró todas nuestras maldades, aún de las que no nos acordábamos. Y diariamente, hermano, gloria a su nombre, cada día el Señor con su sangre nos limpia de todo pecado. A Él sea la gloria y la alabanza y la adoración. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Estamos en manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega, hermanos. Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Él todavía sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él todavía sigue buscando pecadores. Él todavía sigue buscando gente que interceda. Pero le voy a decir otra cosa. También el enemigo anda buscando